buenos días a todos. Hoy es martes, día 20 de julio, y estamos en la semana 16ª del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy es Mateo 12, 46, 50. Es un Evangelio que hemos escuchado muchas veces, pero que muchas veces también tenemos que meditarlo porque nos da una clave muy certera de lo que significa ser miembro del reino de Dios. No se trata de una afiliación ni siquiera humana, ni se trata de asociación política o de otra índole. No es eso, no es la sangre, sino que lo que nos hace verdaderamente hijos de Dios eso es lo que nos constituye como miembros del reino de Dios, ¿no? El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. No otras cosas, es que yo pertenezco a esto, es que yo soy de cursillos o yo soy de esta asociación. No, lo que nos hace realmente miembros del reino de Dios es esto, ¿no? La situación es la siguiente. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Y uno se lo avisó: oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos, los discípulos de Cristo, ¿no? El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. No estaba diciendo nada malo de su madre, todo lo contrario. Ella es la primera discípula, ella es la pobre de Yahvé, la esclava del Señor, que hace la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, la palabra de Dios, lo que Dios quiere, como Dios lo quiere y cuando Dios lo quiere, en todo momento y lugar. A María la hemos considerado tan perfectamente oyente de la palabra que nos puede sorprender que diga el Evangelio que estaba fuera del círculo de los que estaban escuchando a Jesús. Todo depende, sin embargo, de la idea de la perfección que tengamos. Porque a lo mejor la perfección, en sentido evangélico, no tiene nada que ver con algo acabado, estático, suficiente en sí mismo. Y por esto mismo, la idea de la perfección no excluye la idea del proceso, del camino, del avance. María también tuvo su recorrido de fe, también recorrió el camino de la fe, avanzando y creciendo en su fe, y no fue todo un camino de rosas. María guardaba todas estas cosas, repasándolas en su corazón, nos advierte muchas veces San Lucas, ¿no? ¿O es que sería más que su hijo, de quien nos dice la palabra de Dios que iba creciendo en gracia ante Dios y ante los hombres? Si el propio Jesucristo tuvo que crecer, María también, ¿no? Y María tuvo que aceptar que su hijo se marchó de casa y empezó una nueva vida con los 30 años, ¿no? Y empezó a predicar y a ir de aquí para allá. Y es normal que ella pues también se presentara porque seguramente le llegaban noticias de toda índole, pues que su hijo no paraba, que su hijo se dedicaba a curar, a sanar y estaba todo el día dedicado a eso y como cualquier madre, pues se preocuparía: hijo, ¿comes? Hijo, ¿tienes suficiente pues para ir de aquí para allá? ¿Cómo te va la vida, no? Por lo tanto, es una, una visita, podemos decir, de la Virgen con toda humanidad, ¿no? Y así lo refleja el Evangelio, ¿no? Tratando de hablar con Él. Están fuera y quieren hablar contigo. Bueno, pues bendito sea Dios, ¿no? Nosotros también debemos ir trabajando nuestra fe, madurando nuestra fe. No olvidemos que para que la fe crezca necesita
de la oración, del encuentro con la palabra de Dios, de la formación y del encuentro con los hermanos. Eso no podemos olvidarlo nunca, porque si no, nuestra fe será infantil toda la vida y estará cogida con cuatro pinzas, ¿no? Y cuando vienen los problemas, las dificultades, los contratiempos o las noches oscuras y el momento de desierto, pues caemos, ¿no? Hay siempre que trabajar para que la fe se vaya formando, ¿eh? Y eso no es solamente catequesis de primera comunión, es catequesis siempre. Y es formación en la escucha de la palabra de Dios, la lección divina, es participar en grupos de formación en la parroquia, en fin, no quedarnos para atrás, ¿no? Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Apolinar, obispo y mártir. Como sucede a menudo con los santos del primer siglo, no hay muchas fuentes históricas sobre la vida de San Apolinar, el primer obispo de Rávena. Vivió en tiempos del Imperio Bizantino de Oriente. El encuentro con el apóstol Pedro parece ser decisivo en su vida. Algunas fuentes, sin embargo, datan la figura histórica del santo años más tarde, alrededor del 150 o 200. Seguir a Jesús hasta el fin del mundo. Apolinar es un joven de grandes esperanzas que vive en Antioquía con su familia de religión pagana. Un día alguien llega a su ciudad para hablar de una nueva forma de amarse los unos a los otros, así como Dios nos ama a nosotros. Su nombre es Pedro y sus palabras son las de Jesús, el Hijo de Dios, a quien vio morir con sus ojos y luego resucitar para redimir a la humanidad, y de quien recibió el encargo de construir su iglesia. Por esta razón, Pedro viaja por todas partes y en torno al año 44 llega precisamente a Siria. Apolinar fue fulgurado por la palabra y decide seguirlo a Roma. Desde allí Pedro lo envía a Clasé, cerca de Rávena, donde la marina romana tenía una base con cientos de marineros, en su mayoría de tierras orientales. Algunas fuentes también describen una misión evangelizadora en Mesia y Tracia, que duró unos 3 años. Apolinar es despierto, coge las cosas al vuelo y sobre todo habla bien. Logra llevar a muchos a la fe cristiana, obteniendo la conversión de familias enteras. Por eso Pedro le confía la construcción de la iglesia de Rávena, de la que de hecho es nombrado pastor, es decir, primer obispo. Cuando llega a la ciudad cura a la esposa del tribuno, pero tan pronto como las autoridades se enteran, le piden que sacrifique ídolos a los dioses. Apolinar se niega, responde que los ídolos estaban hechos de oro y plata, materiales preciosos, que hubieran sido mejor dar a los pobres, y así es golpeado brutalmente. A pesar de este difícil debut, gobernaría esta iglesia unos 30 años, construyendo la reputación de sacerdote y confesor por la que es recordado. Apolinar interpreta perfectamente la misión pastoral del obispo, logrando conquistar a la fe a las almas de muchos. Era normal que en un momento dado terminaría en la mira de los paganos. Estamos bajo el reinado de Vespasiano, en el año 70 después de Cristo. Incluso le intiman a que no predique, pero él se niega a obedecer. Un día, al regresar de una visita a una leprosería, lo golpean tan fuerte que muere 7 días después. En el lugar de su martirio, el actual San Apolinar en Clasé, se construye una basílica consagrada en el año 549. Su culto se extiende rápidamente incluso más allá de las fronteras de la ciudad. Llega a Roma gracias a los papas Simanco y Honorio I, mientras que el rey franco Clovis le dedica una iglesia cerca de Dijon. Finalmente, en el siglo IX, sus reliquias son llevadas a la ciudad y conservadas en la iglesia que a partir de ese momento toma el nombre de San Apolinar el Nuevo, una iglesia preciosa, en Rávena, con unos mosaicos
realmente espectaculares. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Apolinar, obispo y mártir. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo olvidéis, os quiero de verdad.